Importante. Vale, pues lo primero que voy a hacer para un poco presentar esta aplicación es mostraros, lo hice ya en la tutoría pasada, recordar un poco cómo se ha elaborado el diseño, desde una visión un poquito más general, un poco más abstracta de la aplicación, qué tipo de decisiones hemos tomado a ese nivel y que luego pues tenemos que ir transformando en código, traduciendo en código, que es la mejor manera de diseñar o de escribir programas. ¿Vale? Ahora escribir programas, lo ideal es que cuando te pongas a escribir, lo que hagas es básicamente traducir. Traducir ya una serie de algoritmos, traducir unas vistas que tú has pintado, traducir unas acciones que tiene que hacer el controlador que también has diseñado la operativa del controlador. Si tienes todo eso ya pensado y lo tienes todo pergiñado en tu cabeza, la tarea de escribir es una tarea de traducción, ¿vale? De ese lenguaje que es un poco más genérico, más informal, al lenguaje puntilloso y súper concreto que puede ser el lenguaje de programación y si te falta un punto y coma, pues la cosa ya no funciona. De hecho, los años, pues cuando empezó la programación, los años 70, 80, la programación estructurada sobre todo, había dos roles muy diferenciados. Estaba el analista y el programador. Y el analista era la persona que hacía los pseudocódigos, ¿vale? Y hacía un poquito toda esa tarea que hemos visto un poco de cómo pensar la lógica y cómo expresarla en un lenguaje, digamos, neutro. Y luego estaba el programador, que estaba por debajo en escala. Normalmente una persona formada empezaba como programador y luego se convertía en analista. Pues el programador lo que hacía es, a partir de los esbozos del analista, que hacía esos diagramas, simplemente lo traducía a código. Y esa era la persona menos formada o menos capaz, ¿no? O con menos experiencia. Un poco para que os hagáis la idea, ¿no? Lo importante no es tanto la escritura del código en sí, porque si tú lo has pensado, lo has expresado en forma de diagramas, en un lenguaje de diseño, luego traducir eso no es lo más complicado. Y hubo muchas herramientas que llamaban herramientas case, de Computer Aided Software Engineering, que lo hacían automáticamente. Tú metías los diagramas, te permitía hacer todas esas los diagramas de diseño y le dabas a un botón y mucho del código te lo generaba automáticamente. O sea que, de nuevo, ¿no? Dar una vuelta al tema de empezar cuando os enfrentéis a una aplicación, empezar por el diseño más que poneros directamente con los editores. Entonces, nosotros, bueno, pues se hizo este diseño, ¿sí? A ese nivel y yo recomendaba siempre que empezaras de alguna manera visualizando por qué el interfaz, cuando parece que el interfaz a lo mejor no es, parece obviamente o intuitivamente la parte inicial para empezar a trabajar o tomar decisiones sobre una aplicación, pero es que el interfaz tiene una característica importante, igual que los casos de uso, las historias de usuario, y es que empiezas a visualizar qué es lo que quieres construir. ¿En base a qué? En base a cómo va a interaccionar la aplicación con el usuario. Vale, o sea que simplemente una charla o una descripción textual o un esbozo de alguien que te da 4 ideas de qué es lo que tiene que hacer la aplicación, de esa idea tan em, poco o tan abstracta, con tan poca concreción, llegar a un software que efectivamente cumple con los requisitos de la persona que te está solicitando esa aplicación, es todo un proceso de refinamientos. Es todo un proceso de ir refinando esas ideas, ir concretando, ir dándole forma, obviamente involucrar al usuario lo más posible para que él en ese proceso también intervenga y te vaya de alguna manera guiando, ¿no? Qué es lo que realmente quiere para conseguir la máxima satisfacción, ¿no? Del cliente final, que es en realidad el que paga por el producto. Bueno, pues el interfaz, en esta manera un poco de andar por casa que os presento, en esta metodología, obviamente, si lo hacéis en una empresa, habrá una captura de requisitos, habrá historias de usuario o casos de uso, habrá una serie de técnicas para recoger requisitos. Pero aquí más o menos lo tenemos más o menos claro, incluso se os dan pantallazos de cómo debe ser la aplicación.
Y entonces a esos pantallazos tenemos que prestarle mucha atención, ¿vale? Porque son los pantallazos que tiene que producir la aplicación y tenemos que entender bien qué es lo que muestran, cómo va a interaccionar el usuario, qué nos va a solicitar el usuario a través de esas ventanas, ¿no? Y este es una aplicación bastante sencilla en la que, bueno, bastante sencilla. Es una aplicación básicamente que va a gestionar la logística de una empresa de repartos. ¿Vale? Entonces, va a tener la posibilidad de crear listas de reparto diarias, va a tener la posibilidad de añadir repartos que tienen que ir a distintas ubicaciones, ¿eh? Organizando un poco el reparto del día. Y esto lo vamos a gestionar, pues vamos a poder borrar estas listas, vamos a poder crear nuevas, obviamente, vamos a poder crear nuevos repartos para cada una de las listas, borrar esos repartos y vamos a aportar también información de mapas, ¿vale? Por cada reparto vamos a poder solicitar un mapa y nos muestra a dónde tiene que ir ese reparto en concreto, ¿eh? Cada reparto tiene de alguna manera un producto que repartir y una dirección, ¿eh? Y podemos ver en un mapita dónde está esa ubicación y también podemos solicitar un mapa que nos vaya mostrando la ruta óptima, ¿vale? Que tiene que hacer la persona que conduce la furgoneta y que va dejando los paquetes en las ubicaciones. Y también podemos ordenar, podemos pedirle, yo voy metiendo elementos, ¿no? en el reparto, en la lista de repartos diaria y yo puedo decirle, bueno, pues ahora ordénamelos para que él me encuentre cuál es la ruta óptima, para tardar el mínimo tiempo posible en ir repartiendo todos los paquetes. Vale, esa es la aplicación. Entonces tenemos un formulario, básicamente, esto es un pequeño formulario para crear una lista de reparto que solamente tenemos que meter una fecha, pero aquí en el nuevo, cuando le damos a nuevo, tenemos ya un formulario un poquito más extenso, que es el que me permite meter el reparto dentro de la lista de repartos. Entonces meto una dirección, puedo ver las coordenadas de esa dirección con este botón y puedo seleccionar qué producto de la base de datos de producto que hemos estado trabajando durante todo el curso, qué producto es el que quiero que se reparta y con el nuevo envío creo ese nuevo ítem dentro de la lista de reparto. Y estos son los dos mapas, ejemplos de los dos mapas que pueden ocurrir, ¿no? Este es un mapa de calles donde te marca a dónde tienes que ir para hacer ese reparto en concreto. Y este es un mapa de ruta que te va diciendo por dónde tienes que ir, desde la A, luego por aquí, el C, el D y vuelves otra vez a la base. Vale, pues esa es un poco la idea. Sabemos, en este punto ya más o menos deberíamos de intuir cuáles van a ser las tecnologías principales. ¿Vale? Empezamos incluso a ese nivel a pensar, digo, bueno, ¿y qué tecnologías voy a utilizar para hacer esta aplicación? ¿Y dónde voy a ubicar las partes principales? Esto normalmente lo podríamos llamar un diagrama de arquitectura de la aplicación. ¿Vale? Aquí están de alguna manera los servicios, están quién va a consumir esos servicios, qué estrategia vamos a utilizar para consumirlos, hay una base de datos, cómo me voy a conectar con la base de datos, en qué sitio está, ¿vale? ¿Dónde está el servidor, el cliente? Sí. Esto lo podríamos un poco denominar ese diagrama de arquitectura con el que podemos también documentar o podemos debatir, quizá en un grupo de diseño, estamos en varios componentes y queremos un poco tomar esa decisión de cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí vemos un cliente y un servidor. Obviamente, todos entendemos que es una aplicación PHP, con lo cual vamos a tener un servidor donde se van a ubicar los scripts PHP de la aplicación. Vamos a tener comunicación, peticiones HTTP, pero también peticiones AJAX. Hemos de alguna manera intuido que el AJAX va a ser interesante para alguna de las peticiones que se van a hacer. Vemos que desde el servidor hemos decidido interaccionar con el servicio de Google Tasks, porque ahí es donde vamos a almacenar esa información de lista de repartos y de repartos, ¿vale? Utilizando su esquema basado en una agenda con listas de tareas y tareas, o sea que al final una lista de reparto va a ser una lista de tareas y un reparto concreto va a ser una tarea dentro de esa lista de tareas, ¿vale? Y vamos a utilizar ese esquema
de alguna manera, para coger, para depositar, para darle persistencia a toda la información que nosotros manejamos y nosotros le damos una semántica distinta, no son tareas de una agenda, sino son repartos, ¿no? Una lista de repartos. Vale, pues sí que determinamos que va a ser desde el servidor, desde donde vamos a poder acceder a Google Tasks. ¿De quién, de qué cuenta? Bueno, pues podría ser la cuenta del dueño del negocio, podría ser una cuenta, me imagino, una cuenta ficticia que sirva para almacenar esa información de las tasks, ¿vale? Pero necesitamos una cuenta de Google, ¿vale? Porque acordaros, todo el tema de las tareas es información privada de un usuario de Gmail, del servicio de Gmail, ¿vale? Entonces, aquí, pues, en el despliegue en producción, pues, pensaríamos un poco a qué usuarios, es un usuario ficticio normalmente, que nos sirva para guardar esa información en su espacio, haríamos un poco esa reflexión. Al principio aquí, como es de prueba, pues es un usuario cualquiera, el tuyo mismo, para hacer las pruebas. Vale, pero tenemos esa situación que atacamos desde el servidor. También vamos a atacar desde el servidor a el API REST de Microsoft Bing Maps, en principio, para conseguir información de latitudes, longitudes. Acordaros que esto lo vimos en las primeras tutorías de esta unidad. Hicimos ejemplos de cómo podíamos enviar una dirección y nos devolvía una latitud y una longitud. Entonces, vemos aquí que tenemos acceso a los Bing Map REST Services. También vamos a tener una base de datos. Vamos a reutilizar la base de datos de proyecto y hemos decidido que vamos a utilizar PDO como la librería de acceso. ¿Vale? PDO, que me viene muy bien porque yo tengo un diseño orientado a objetos en mi aplicación y PDO me da ciertas facilidades para evitar ese desfase que existe entre el mundo de la orientación a objetos y el mundo de las bases de datos relacionales. ¿Vale? Me da un pelín, no es que sea muy potente, pero bueno, yo si me ajusto un poquito al funcionamiento, puedo sacar ya directamente objetos de la base de datos a partir de los registros que hay en las tablas relacionales, ¿no? Utilizando el fetch class. Si me cuadra un poquito, no me hace falta sacar arrays de datos y luego construir objetos a partir de esos arrays de datos, cosa que me ahorra código. ¿Vale? Vale, y también desde el cliente voy a utilizar el API de Microsoft Bing para recuperar mapas o para solicitar mapas. Vale, fijaros que aquí lo que hago es pido información, te doy una dirección y tú me mandas un JSON con su latitud y su longitud. Aquí funciona de manera distinta, ¿vale? Aquí soy capaz de pedirle a Microsoft Bing que me construya un mapa desde el cliente, desde JavaScript, y que me lo inserte, me lo incruste en una página que tengo cargada en el navegador. ¿Vale? Esto ocurre también con Google Maps. Podéis también hacerlo con Google Maps. Vale, pues bueno, ya he dado un paso adelante, ya tengo mi arquitectura, también fundamental. Antes de poneros ya a hacer cosas muy definidas, tenéis que dar unas vueltas a todo esto. ¿Qué servicios vais a utilizar? ¿De qué manera? ¿Cómo los vais a enlazar? ¿Si va a estar en el servidor? ¿Si va a estar en el cliente? ¿Cómo se va a conectar las cosas? Si aquí utilizáis un framework, si aquí también, si no. ¿Qué elementos? Aquí obviamente estamos trabajando con JavaScript prácticamente a pelo y con PHP prácticamente a pelo, ¿vale? Lo normal es que aquí tengáis un framework. El framework ya os da una visión arquitectónica. Normalmente los frameworks os invitan o os conducen a utilizar ya una visión arquitectónica concreta, con lo cual ya tendríais un poco que ir definiendo, pues si utilizáis Laravel, por ejemplo, pues cuáles son los controladores, cuáles son las vistas, cuáles son los modelos, tendríais que entender un poquito el framework, cómo lo conceptualiza la aplicación y empezaríais ya a mover código a las áreas correspondientes, que son las adecuadas y que están en sintonía con el framework que habéis elegido. ¿Vale? Y poco a poco le vais dando forma o vais ubicando el código que se requiere en la zona adecuada. ¿Vale? En vez de tener el código por ahí desperdigado, sin ton ni son, todo este estudio pues te permite escribir el mismo código, pero colocarlo en el sitio correcto, para que luego sea fácil de depurar, para que sea fácil de extender, para que
tenga un montón de características positivas desde el ámbito de la ingeniería del software. Se utilicen los patrones adecuados, etcétera. Vale. Vamos entonces de vuelta. Quizá vamos de vuelta a las ventanas, pero esta vez os voy a mostrar algo más de información, ¿vale? Asociadas a las vistas. Os voy a decir también qué tipo de peticiones se van a enviar al servidor en base a la interacción que pueda tener un usuario con los botones de esta vista. Vale, y esta vista posiblemente sea, pues eso, la más compleja, la que más actividad tiene, la que más acciones genera, ¿no? Entonces, voy a pensar un poco, voy a ir poco a poco, ¿vale? Pensando un poquito en cómo voy a ir trabajando cada una de las posibilidades. Yo sé que tengo que, de alguna manera, trabajar esta funcionalidad. Vamos a empezar por arriba. Pues crear una nueva lista de reparto. ¿Vale? Hay un par de criterios que se tienen que respetar a la hora de crear esta lista de reparto, sobre todo con la fecha. Uno de los criterios es que la fecha tiene que ser una fecha futura. No tiene sentido que yo cree una lista de repartos de una fecha pasada. ¿Vale? Obviamente, siempre tengo que meter información de repartos que están por venir. Y otra, si quiero crear una lista de reparto, tengo que consultar que no está creada la lista de repartos para ese día ya. ¿Vale? O sea, si ya está la lista de repartos para el día 14, no puedo crear otra lista de repartos para el mismo día. Tendría que, si quiero añadir más repartos para ese día, tendría que venir aquí y añadir, mediante el botón de nuevo, añadir un nuevo reparto, pero no una nueva lista de reparto. Entonces, veo que tengo que hacer cierta comprobación se puede hacer en el cliente, porque la fecha obviamente la puedo comprobar que es adecuada en el cliente, pero la información de si esa lista de repartos está o no, pues lo suyo posiblemente es comprobarla en el servidor. Podría venir aquí al listado y sacar esa información de la misma página, pero bueno, lo suyo es ir al servidor y preguntarle al servidor si efectivamente ya tiene una lista de repartos creada con esa fecha. Vale, con lo cual aquí veo, y si no, o sea, si no cumplo esa condición, pues tendré que mostrar aquí un pequeño error. Con lo cual veo aquí un trabajo de validación que requiere cierta comunicación con el servidor y que lo único que me va a aportar es básicamente un mensajito de error si es que se ha detectado que la fecha no es válida. Con lo cual podemos pensar que es una actividad que se puede dar a que la comunicación con el servidor sea vía Ajax. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, tengo que volver a recrear, ¿vale? Si no es Ajax, yo le enviaría la fecha, pero lo que me va a retornar es de nuevo toda esta página. ¿Vale? O ya sea con el error o ya sea con una nueva lista de repartos. Pero me va a construir toda esta página. ¿Es útil? Pues posiblemente no, ¿no? Si yo quiero mostrar aquí simplemente un pequeño error, pues a lo mejor puedo mantener la página cargada y solamente, en el caso de que haya error, mostrar aquí que se muestre el error en pantalla. Y me ahorro la regeneración de la página y la recarga de la página en el navegador. Con lo cual, en la validación de, de la lista de reparto, yo creo que puede ser interesante que se haga por Ajax. ¿Vale? Si todo va bien, pues a lo mejor una vez que me llega la validación del servidor y veo que todo va bien, pues entonces sí que ya puedo enviar una petición al servidor. Vale, si oye, pues créame esta lista. Podría haberlo hecho por Ajax también, ¿vale? Y por el mismo Ajax añadir una lista de repartos adicional, que tampoco es mucho trabajo, mantengo la vista y lo único que hago es añado una nueva tabla. Pero bueno, pues no se ha hecho así. Esa petición sí que se manda por HTTP, una petición post, y lo que va a hacer en el caso de que haya que añadir una nueva lista de repartos es recrear la página de nuevo. Pero repito, alguien puede decir, pues oye, pues no entiendo muy bien por qué y es una observación muy válida, porque eso también se podía haber hecho por ellas. Pero bueno, se va un poco combinando los escenarios. Vale, pues eso lo voy a hacer así. Como veis, una petición por Ajax para ver simplemente si la fecha es correcta o no, sobre todo si la base de datos ya tiene una lista de repartos. Perdón, la base de datos no, si Google Tasks. Acordaros que
donde reside ya toda esa información es en el servicio de Google Tasks y no realmente en la base de datos de SQL. Y también la petición para que, si todo va bien y esta fecha es correcta, se cree la lista de repartos. Vale, vamos a más cosas. Voy a poder solicitar una petición de nuevo reparto. Vale, una vez que ya tengo una lista, dentro de la lista voy a meter una solicitud de nuevo reparto. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues vale, básicamente lo que voy a hacer es, posiblemente esto sea un formulario con botones. Voy a enviar esta petición al servidor y esto lo que hará es presentarme este formulario, ¿vale? Para poder rellenar esa nueva petición que estoy solicitando. ¿Vale? Borrar es borrar la lista de reparto, pues lo mismo, es una petición que lo hago al servidor, el servidor tendrá que ir a Google Tasks, borrar esa lista de reparto, recrear esta página, que obviamente ya no contendrá esa lista de reparto en ella. Ordenar, ¿vale? Ordenar, lo que tengo que hacer es poner estos elementos en el orden en el que se van a repartir, que no necesariamente es en el orden en el que yo los he ido introduciendo en la lista de reparto, porque tiene que ver un poco con la ruta óptima en la que tiene que ir la furgoneta. Con lo cual, de nuevo, todo se va a mantener, lo único que va a cambiar es cómo están estas tres filas, ¿no? Si esta pasa a la segunda o esta pasa a la primera, tal. Todo eso es lo único que puede cambiar. Con lo cual también parece otra buena opción para utilizar Ajax. ¿Vale? En vez de recrearlo todo, simplemente voy a retocar el orden en el que están estas filas. ¿Vale? Entonces, esta operación la voy a hacer por Ajax. ¿Vale? Pues claro, Ajax implica que va a haber JavaScript. ¿Vale? Que la petición ya no sale directamente hacia el servidor, sino que hay un JavaScript que detecta el evento de hacerle clic a ordenar, monta la solicitud Ajax, se la envía al servidor, recoge, espera, tiene un código esperando que le llegue la respuesta del servidor, y ese código que espera la respuesta es también el que luego ejerce la acción correspondiente en la página, ¿vale? En la vista. En este caso, pues ordenar estas tres filas, ¿no? La manera que le llega desde el servidor diciendo, mira, el orden correcto es este. Ahora lo que tienes que hacer tú es reubicar esas filas dentro de la vista que está cargada en el navegador. Vale, el mapa ruta me va a llevar a esta otra ventana, una ventana muy sencilla que tiene un botón de volver. Bueno, básicamente le daría a volver y volvería otra vez a la ventana de los repartos. ¿Sí? Aquí podría borrar un reparto, podría mostrar el mapa, que sería este mapa de aquí, solamente con una ubicación, que es a la donde se hay que llevar ese reparto. Y nada más, porque el resto se repite, ¿vale? El resto básicamente son, otra vez repetición. Esto es una tabla de tablas, digamos. Aquí tengo una tabla, luego otra tabla, luego otra tabla, de manera tabular. Pero todo lo que hay aquí lo repito. En la vista ya veremos un poco cómo construimos en la vista, pero va a ser for each, y voy a ir construyendo todo el contenido de la vista. Vale, y este otro que lo vimos brevemente, pero lo muestro otra vez, el formulario del reparto tiene una dirección donde mete el usuario la información. Al principio esto está desactivado, o sea, esto no es editable. Vemos las coordenadas, esto se va a rellenar con la latitud, longitud, altitud. Este es un menú desplegable con todos los posibles productos, se selecciona uno y se le da nuevo envío. Vale, estas coordenadas también las vamos a hacer por Ajax. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente lo que quiero es rellenar estos tres valores. ¿Vale? El resto de la página se mantiene igual que estaba una vez que le doy a este botón. No tiene sentido volver otra vez a recrear todos estos elementos del DOM. Voy a enviar esta petición por Ajax, me llegan los datos en JSON y directamente, clink, 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 los coloco en esos inputs. ¿Vale? Manipulando el value, pum, 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 lo coloco ahí. ¿Vale? Y una vez que ya está esta información recogida, ya puedo darle a nuevo envío. Ese sí que ya será una petición a un script PHP, se ejecuta, construye ese nuevo envío con la información que yo le he enviado, posiblemente aparecerá el nuevo envío en la lista de reparto correspondiente y me muestra finalmente cómo se queda este listado de repartos. Vale, bueno, pues con esto también, ya he hecho otro paso más, ya tengo una idea más clara
de cuáles van a ser las peticiones que me van a hacer desde la aplicación. He dado una vueltilla, poco a grosso modo, de cuáles van a ser Ajax y cuáles no, de dónde voy a sacar los datos, dónde voy a meter la información. Empiezo un poco. Fijaros que en el momento que hago esto, he hecho una partición bastante, bastante definida de la funcionalidad, de tal manera que en un momento dado yo puedo centrar toda mi atención en esta parte de la funcionalidad. De la funcionalidad que tenía al principio, que era enorme, me sobrepasaba un poco pensar en cómo iba a poder un poco enfrentarme al ejercicio, he pasado a trocitos de funcionalidad que sí que ya son más asequibles, más fáciles un poco de mantener en mi cabeza y de razonar sobre ello. ¿Eh? Bueno, esta parte, vale, pues ya no es la aplicación completa, ya es un problema de tener aquí un pequeño formulario, meter una fecha, ver si la fecha es superior o no. Es como, poco a poco, mi mente tiene que ser capaz, o todas estas tareas organizativas, mentales, o de diseño de la aplicación, tiene que ser capaz de ir centrando mi mente en algo muy concreto, algo que me parezca manejable. Vale, quizá no estaría de más que empezar un poco también a darle vueltas a cómo va a ser el modelo de mi aplicación. ¿Qué tipos de objetos voy a trabajar? ¿Qué información requiere cada objeto? Vale, es una aplicación orientada a objetos, tengo que empezar un poco a diseñar ese diagrama de clases, ¿vale? De cuáles van a ser en realidad los objetos que me van a ayudar a implementar la aplicación. Y esta aplicación no tiene un diseño complejo, ¿vale? Vemos claramente que scripts de control van a estar creando, manejando, gestionando listas de reparto y repartos. Vale. Y sí que es verdad que los repartos están asociados tiene una pequeña asociación con los productos, ¿vale? Un reparto tiene asociado un producto. Entonces tengo también, de alguna manera, voy a trabajar con objetos producto y voy a tener esta unión entre un reparto y un producto, ¿vale? No, esto luego se puede ver de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, una lista de reparto obviamente tiene un array de repartos. Este array podría ser un array de objetos reparto. Nosotros aquí lo hemos simplificado, es un array de los IDs, de las cadenas IDs de los repartos, de los objetos de los repartos que están metidos en Google Tasks, ¿vale? O sea que no son en realidad un array de objetos, es un array de IDs. Y aquí lo mismo. Reparto podría tener en esta propiedad un objeto, la tarjeta de visita de un objeto, producto. Pero no, aquí lo que hemos tenido, vamos a poner un nombre, ¿vale? Que también es único dentro de la base de datos y le vamos a poner el nombre del producto, ¿vale? O sea que esta propiedad, en realidad, su valor va a ser una cadena que corresponde al nombre del producto que tiene esa asociación con producto. Pero está bien que veamos este esquema, ¿no? Porque este esquema nos dice, una lista de repartos se compone de 0 o más repartos, ¿vale? O sea que tenemos que tener claras estas cardinalidades, estas multiplicidades, ¿vale? Que hay entre los objetos que van a estar representando en un momento dado la información importante para realizar la acción, ¿vale? Todo esto también conviene que lo tengamos claro. Un reparto siempre en este diagrama solo puede llevar un producto, ¿vale? Obviamente es una aplicación que no es muy adecuada, porque normalmente los repartos a una ubicación pueden llevar más de un producto, en este caso no, ¿vale? Simplificamos. Pero esto, vale, lo tenemos aquí como mínimo 1, como máximo 1. Conviene saberlo porque si no, el diseño sería distinto. Esto sería un array de productos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso luego cuando escribamos las clases tenemos que tenerlo claro. No podemos ponernos a pensar cuando estemos ya con la clase escribiendo el código, oye, ¿y esto que lo pongo como un array? ¿Es un valor único? No, hace el diagrama. Con esto, y esto lo consensúas con el cliente y le dices, mira, este es el diagrama. Que sepas que tu aplicación solo va por reparto a tener relación con un producto. Ah, pues sí, pues no, eso no, porque claro, mi empresa lo hace, listo, pues lo cambiamos. Ay, no hemos escrito código, no hemos malgastado tiempo escribiendo código que luego hay que cambiar. ¿Vale? O sea que todo esto también conviene tenerlo claro. Vale. Vale, pues
con esto podríamos empezar a trabajar. Bueno, todavía no, todavía nos queda pseudocódigo que pensar, ¿vale? Si nos ponemos ahora, bueno, estamos más preparados, ya podríamos empezar a hacer la estructura, va a haber unos DAO, va a haber unas clases, va a haber un tal. Incluso podríamos empezar a escribir estas clases, porque esto sí que no hay ningún problema. Quizá todavía para el script del controlador, todavía necesitaríamos darle ciertas vueltas, un poco más de concreción. ¿Qué significa borrar un reparto? ¿Qué acciones se tienen que llevar a cabo para borrar un reparto? O para ordenar, o para... Convendría dar algo más de concreción en la cabeza, en cada una de las posibilidades. Y eso lo tenemos aquí, pero eso lo tenemos aquí, ¿veis? El típico diagramita que os pongo, dependiendo de la acción, qué tipo de acciones tenemos que llevar a cabo. Muy generales, todavía no es código, pero me ayuda a tener este diseño y poder luego traducir realmente de lo que yo he pensado y cómo pienso que debe de llevarse a cabo, traducirlo a código. Pero sí que podemos quizá empezar un poco a hacer la base sobre la que nos vamos a sustentar. Y vamos a sustentarnos, como digo, sobre el modelo lista, reparto, reparto, producto y también los DAO. Vale, quizá ahí ya sí que podamos empezar a escribir algo de código. Vale, quizá tenemos ese colchoncito, si ya escribimos las clases de esos objetos, incluso podemos empezar un poco a escribir código de DAO, porque cada uno de esos objetos, pensar, se va a poder persistir. Una lista de reparto la voy a crear y la voy a persistir. No puedo simplemente crear la memoria y lanzar otro script. Eso se borraría. Entonces, todo tiene que terminar de la manera adecuada en el sistema de almacenamiento, de persistencia. Entonces, vamos a ver un poquito por encima estos códigos. Vale, vamos a empezar por lista de reparto. Lista de reparto, ¿cómo empiezas aquí? Tampoco empiezas escribiendo el código de los métodos. ¿Veis aquí, no? Hay método aquí potente, que es el de ordena. ¿Cómo empezáis? Bueno, pues escribís la clase. Obviamente empezáis un poco a vislumbrar los espacios de nombres, ¿vale? Vamos a tener un espacio de nombres app modelo. Ahí vamos a meter las clases del modelo. Está también vamos a meter los DAOs en otro espacio de nombres. Bueno, es un poquito. Esto también es un poco. Cada diseñador tiene su estilo, ¿no? Hay gente que le gusta ir ubicando cosas en espacios de nombres que tengan cierta homogeneidad. Hay gente que dice, bueno, yo con un espacio de nombres app me vale porque yo lo controlo dentro de lo que yo escribo, ando con cuidado para no repetir nombres, con lo cual no me hace falta segmentar demasiado en demasiados espacios de nombres. Un poquito, aquí lo que se ha hecho es BD, DAO y modelo, ¿vale? Como 3 espacios de nombres, subespacios dentro de app. ¿Vale? Tengo que ver cuáles son los espacios de nombres que voy a utilizar, es decir, tengo que saber qué clases fuera de ese espacio de nombres tengo que utilizar. En este caso, modelo utilizo reparto, ¿vale? Para no tener que hacer, con esto, acordaros, me evita en el código tener que utilizar toda la ruta que me lleva a ese nombre de clase. En el momento que introduzco espacios de nombres está muy bien porque me aseguro que no va a haber conflictos de nombres, pero se me complica el nombrado dentro de mi código, porque ya tengo que especificar en qué espacio de nombres concreto está la clase que voy a usar. ¿Vale? O sea que esa es un poquito la parte negativa del uso de espacios de nombres. ¿Cómo me lo alivia un poquito? Pues con los use. Los use me dan unos alias. Digo, cada vez que yo utilice reparto dentro de mi código, en realidad lo que estoy haciendo, lo que estoy nombrando es app modelo reparto. ¿Vale? Y evita que yo tenga que estar utilizando app modelo reparto dentro de mi código. Vale. ¿Qué voy a meter en lista de reparto? Un ID, ¿vale? Importante porque además tengo que fijarme también, ¿no? Aquí tengo que fijarme un poco cómo funciona mi sistema de almacenamiento, mi medio de persistencia, ¿vale? Y yo sé que las task list en Google tienen un ID y ese puede ser un ID estupendo, ¿vale? Para que yo también me pueda referir a ellas dentro de mi programa. Tienen un nombre y tienen un array que va a ser un array de IDs con
los repartos en Google Tasks, las tasks que están metidas en la lista. Vale, puedo construirlo. Este nombre en realidad va a ser la fecha, ¿sí? En realidad es repartos-fecha, ¿vale? Tiene también una codificación para nosotros poder luego construir esos nombres de una manera automática. ¿Y qué pienso? Bueno, pues voy a tener, ¿qué métodos voy a tener? Pues setters, getters, ¿vale? Y un método que veo cuando estoy estudiando la funcionalidad, veo que la lista de reparto, en un momento dado, voy a tener que ordenarla, ¿vale? Esta funcionalidad de ordenar una lista de reparto. Entonces, tú, claro, ahora tienes que ir ubicando las distintas funcionalidades más o menos importantes, tienes que ubicarlas en los códigos. Alguien diría, bueno, pues que lo haga el script de control. Pero tiene mucho sentido que el script de control se ensucie las manos con toda la operativa compleja, que puede ser muchísimo código, asociado a poder ordenar esto. Parece que no, ¿no? ¿Quién conoce los repartos? ¿Quién conoce dónde están los repartos? ¿Quién de alguna manera puede tener capacidad de que se le soliciten, ordéname los repartos del día? Pues la lista de repartos, ¿no? Es el garante que tiene la información de qué repartos van ese día, dónde tienen que ir enviados, etcétera, etcétera. Entonces parece una funcionalidad clara, parece que le podemos dotar a la lista de reparto de esa capacidad. Vale, eso es muy importante porque entonces el script de control lo que hace es, bueno, construye la lista de repartos, le va añadiendo repartos y en un momento dado a ese mismo objeto que ya le hemos dotado de una responsabilidad, de una capacidad, el script de control, ¡pum!, le pasa al marrón y dice, oye, ordénate los repartos. ¿Vale? Ponlos en el orden adecuado para que la ruta sea lo más óptima posible. Y ya el script de control ya se despreocupa. ¿Vale? En un momento dado le volverá otra vez a pedir, bueno, pues dame los repartos una vez que ya los has ordenado y en ese orden los volverá a poner aquí. ¿Sí? Entonces, también tenemos un poco que en orientación a objetos, en ese modo de orientación a objetos, ir pensando un poco cómo vamos a quizá algunas de las funcionalidades, vamos a asociárselas o a hacerlas corresponder con alguna clase que tenemos en el modelo. Y en este caso, ordenar va a ser una funcionalidad que le vamos a dar a la lista de reparto. Vale, y luego, pues como digo, tenemos los getters, los setters. Obviamente es importante set repartos, ¿sí? Y get repartos, obviamente porque tenemos que ser capaces un poco de recuperar los repartos o, en principio, meter repartos. Vale, vamos a reparto. Perdón, vamos a reparto. Bueno, pues reparto en sí tiene una lista de reparto ID a la que pertenece. Fijaros que también el reparto tiene un vínculo con su lista de reparto. Tiene un ID propio, una dirección, un producto, una latitud y una longitud. ¿Vale? A dónde va ese reparto. Información geográfica de a dónde tiene que dirigirse ese reparto. ¿Vale? Un constructor, getters, setters. Nada más. ¿Vale? Aquí no tenemos ninguna capacidad propia, ninguna funcionalidad que le queramos dar al reparto. Simplemente una representación de lo que consideramos un reparto, pues lo hemos objetivado y parece algo interesante de que podamos considerarlo un objeto dentro de nuestra aplicación. El producto, obviamente, es el que teníamos, ¿vale? Este no lo vamos a repasar. Este producto, ¿vale? Con sus propiedades, que era el que siempre hemos tenido en la base de datos. Vale, vamos a los DAO. Entonces, cuando vamos a los DAO, los interfaces de los DAO son los que son. Crea, modifica, borra y luego lo que queramos recuperar, ¿no? Básicamente. Entonces, empezamos con lista reparto DAO. Fijaros que aquí ya trabajo con elementos, un poco como ocurría con los DAO de base de datos, toda la información de tasks, todo lo que tenga que ver con Google Tasks, tiene que venir en los DAO. Igual que os decía, todo lo que tiene que ver con PDO, no debería haber ningún código en ningún script de control que hiciera peticiones directas a la base de datos utilizando PDO. Todo tiene que ir con el DAO.
Si un script de control quiere establecer o recuperar o insertar o borrar, él no tiene que saber hacia dónde va esa petición, a qué medio de persistencia. No tiene por qué saberlo. Él lo que hace es construye un DAO, genera un DAO y a ese DAO le instruye, oye, pues ahora graba este objeto lista de reparto, ¿vale? O borra, o obténme las listas de repartos que tengan este ID, ¿vale? Y en realidad el script de control no sabe si el DAO está atacando a un servicio externo, si está atacando a una base de datos SQL, si está... Y fijaros qué ventaja, ¿no? Porque cualquier cambio que haya en ese elemento final de donde se depositan las cosas no afecta a los scripts de control, porque el script de control jamás se comunicó directamente ni tuvo ninguna interacción directa con ese medio de persistencia, ¿vale? Aunque él sepa que hay que almacenar y hay que guardar en algún sitio persistente ese producto, él lo sabe, pero delega esa funcionalidad a este objeto intermedio. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Todo lo que tenga que ver con tasks y el servicio tasks, todo recae sobre el objeto DAO, tanto de lista de reparto como de reparto. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con PDO y la operativa que necesitemos de producto recae en producto DAO. Vale, pues por un lado tengo el servicio. Este es el servicio, acordaros, cuando hacíamos auth 2 había un intercambio de mensajes para recibir los tokens, pero cuando ya los tokens estaban listos, se creaba un objeto de servicio. Se creaba un objeto de servicio task. Y ese era el que finalmente, utilizando su API, el de ya crear listas de tareas, borrar listas de tareas, me permitía hacer esas operaciones vía REST. Vale, pues esta propiedad que tengo aquí definida privada y que la pasaremos cuando hagamos la construcción del objeto lista reparto DAO, es ese objeto servicio de Google, ¿vale? Que me va a permitir, dentro de los métodos del DAO, efectivamente enviar peticiones REST y hacer operaciones de la gestión de la lista de repartos. Vale, también necesito el reparto DAO porque en un momento dado voy a tener que acceder a objetos de tipo reparto dentro de la lista de reparto. Vale, un patrón que necesito porque puede que haya una tarea que no se puede borrar y que siempre tiene que existir, que se llama mis tareas o lista de Iván o lista... esto es un poco adecuándonos un poco al servicio de Google Tasks. Una constante de resultados, porque el API REST te permite enviar un límite, por si hay muchos que no te traiga más de 100 resultados, suponemos que 100 ya es bastante. Que tenemos un constructor, ¿vale? En el que recibimos ese servicio con el que luego vamos a hacer las peticiones y también creamos un reparto. Y ahora ya empezamos, ¿vale? Empezamos. Imagínate que en un momento dado te piden que crees una lista de reparto, le escribe control, crea un objeto DAO, lista de reparto DAO, y le dice, créame o inserta, en este caso crea, o dale persistencia a esta lista de reparto. ¿Sí? Se la paso, acordaros siempre, le pasamos la lista de reparto como parámetro de entrada. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer este crea? Bueno, pues utilizar el API de Google Tasks para meterlo dentro de Google Tasks. Entonces, creo una nueva task list. ¿Sí? Esta es, fijaros que aquí ya hablo de tasks. Hasta aquí he hablado de repartos. Ahora ya tengo que cambiar, porque ya tengo que utilizar las clases de Google. ¿Vale? Esta task list es esta de aquí. ¿Vale? Es esta de aquí. Fijaros que ya proviene del espacio de nombres de Google Service Tasks. Este ya no es una clase mía. Mías son las de app. ¿Vale? Esta es una clase que proviene de esta librería que me proporciona Google para que yo pueda realizar las operaciones de una manera orientada a objetos. Claro, al final, esos métodos que me ofrece Google se van a convertir en peticiones REST. Pero yo utilizando ese API que está orientado a objetos, que me permite crear objetos y solicitarle o invocarle métodos, yo no tengo que poner esas URLs que tendría que utilizar para los servicios REST. Con lo cual se hace la cosa un poquito más sencilla y menos propensa a fallos. Vale, pues creo la task list, le establezco el título,
y lo inserto, ¿vale? Este es el método del API de Google de la clase TaskList que me permite insertar una TaskList, ¿vale? Le paso la TaskList que he creado aquí arriba, que simplemente lo que requiere es que le establezcase el título, que va a ser el de repartos y la fecha, ¿sí? Establezco el ID porque una vez que creo esa TaskList, hay un getter que me permite recuperar el ID. Fijaros que ahora tengo como dos objetos. Por un lado, el TaskList de Google, pero también tengo mi lista reparto. ¿Vale? Tengo que terminar de construir porque yo en realidad el controlador no está pendiente de las task list. Lo que está trabajando son con sus objetos de su modelo, que es la lista de reparto. ¿Vale? Entonces el ID lo saco de la task list, que es la que me he creado con el API, pero se la paso al ID de la lista de reparto para que ese objeto del modelo ya tenga su ID correspondiente. ¿Vale? Que lo voy a necesitar luego para construir la lista. Vale, si hay alguna excepción, fijaros que ya las excepciones son de la clase Google Exception. ¿Vale? Google Exception, en principio, son ya definidas para una clase concreta de excepciones que pueden surgir en el uso de este API de Google. Vale, vamos a ver modificar. Vale, vale, aquí modifica, básicamente lo que hace es colocar la tarea, ¿vale? Recupera todos los repartos, ¿vale? Recupera todos los repartos y los va colocando, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué ocurre? Si yo modifico la lista de reparto, tengo que ir modificando, a ver, lista de reparto, ¿qué repartos? De get ID, previous. Si es igual a 0, lo dejo donde está, si no lo paso al siguiente. Aquí hace algún movimiento de... Aquí hace algún movimiento de los repartos que no tengo del todo claro. No me acuerdo muy bien por qué venía. Previous entre el i y el i-1. Get ID. Es algo para recuperar los IDs. Porque aquí estos son todos los repartos, que serían los IDs de los repartos. Y con esos IDs, este reparto, este es el ID de la lista de reparto. Este, sin embargo, es el ID del reparto concreto. Entonces, utiliza move, no sé, bueno, dejármelo, no sé muy bien por qué requiere mover, porque en realidad aquí está utilizando el API tasks, ¿vale? Que es el de las tareas, ¿vale? Que es distinto a este de task lists. Es como si estuviera reubicando. Yo creo que es para no machacar de alguna manera o para ir colocando los repartos que están en esta lista de la manera adecuada. Lo vemos, lo podemos ver más adelante. Lo vamos a hacer con el depurador y lo podemos ver un poquito más adelante. Pero básicamente yo creo que tiene que ver con que cuando... sí, ya sé lo que tiene que ver. Pensar que la única modificación que se va a hacer cuando se modifique una lista de reparto es el orden. ¿Vale? O sea, no tenemos en la aplicación, como visteis, yo no puedo abrir un reparto y cambiarle los datos. Ni en principio la lista de reparto, lo único que puedo hacer es o modificar o borrar elementos de la lista de reparto o moverlos de orden. ¿Vale? Y esto lo que está haciendo es recolocando las tareas dentro de una task list, recolocándolas en el nuevo orden que se ha establecido porque he ordenado esos repartos para que se hagan de la manera óptima. ¿Vale? O sea que van un poco por ahí los tiros. Vale, vamos a elimina. Recordad que elimina es eliminar una lista de reparto, o sea que me dan su identificador, utilizo el método delete, le paso este identificador y borro
esa task list la borro completa, con todos los repartos que tenga dentro. Me da igual porque borro la task list, ya, el resto de información que está dentro también se borra. ¿Vale? ¿Cómo hacemos la recuperación? Bueno, pues de nuevo, utilizamos el API de task list, ¿no? Para recuperar una lista de reparto por ID. Tengo este método get, le paso el ID y también lo que tengo que hacer es recuperar todos los IDs de los repartos que están dentro de esa lista de repartos, porque acordaros que una lista de reparto tiene también esta otra propiedad, la propiedad repartos. Vale, esta que tenemos aquí en lista de reparto, ¿vale? Tiene la propiedad repartos. Esta de aquí. Vale, esta la tengo que rellenar también. Cuando estoy reconstruyendo un objeto de la clase lista de reparto, también tengo que recomponer esto. Y en task no está tan obvio. En task lo que tengo que hacer es recuperar esa task list y luego ir buscando sus tasks de alguna manera con el API de task para ir recuperando estos IDs e ir rellenándoselos al objeto lista reparto. Vale, entonces vamos de nuevo al DAO. Estaba aquí abajo. Está obteniendo esta lista de reparto por ID. Obtengo el task list. Si no es nulo, creo un objeto lista de reparto. Acordaros que aquí esto tengo que hacer ese desfase que hay entre el medio de almacenamiento, medio de persistencia y mis objetos. Con lo cual tengo que recrear objetos a partir de lo que hay en el medio de persistencia. Por eso tengo que hacer aquí los news. Con PDO no lo hago porque PDO me lo hace automáticamente, pero aquí no. Aquí tengo que hacer yo los news. Vale, entonces recupero el title, se lo paso como parámetro de entrada al constructor, también le pongo el ID y entro en el servicio de tasks, ¿vale? Y aquí puedo de alguna manera recuperar la lista de tareas. Preparo este array de repartos auxiliar, que es donde voy a dejar todos los repartos, ¿vale? Con este API que tengo del reparto DAO recupera por lista ID reparto ID. Puedo ir recuperando los IDs de los repartos, ¿vale? Pero esto, por eso necesito el reparto DAO, porque necesito este método que no es de reparto, no es de lista de repartos, sino de reparto, ¿vale? Pero necesito ir recuperando cada uno de los repartos, en realidad los IDs de cada uno de los repartos de esta lista de repartos. Vale, una vez que tengo ya este array auxiliar preparado, lo ordeno con un ksort y lo meto en el objeto que estoy construyendo, que es el de lista de reparto, ¿vale? Y lo retorno. Y esto me crea, dándole un ID, me recrea un objeto de la clase lista de reparto. Y eso lo hace el DAO, repito. Esto no pretendas que lo haga el controlador, ni que, no, esto es, ni el objeto en sí, esto es una tarea y un ámbito de funcionamiento de los DAO. Están ahí a caballo entre los dos mundos. Si tú le pides que te inserte, darle objetos y que te los pase al medio de almacenamiento, muy bien. Si tú le pides que te recupere cosas del medio de almacenamiento y te construya objetos del modelo, también. Vale, reparto DAO. Vale, pues aquí, pues lo mismo, voy a poder crear. Vale, aquí utilizo latitud, longitud. Tengo que trabajar de alguna manera estos datos, los voy a codificar y ahora os enseño un poquito en qué consiste eso. Dame un segundito. Voy a mostraros cómo están tasks. Para mostraros por qué necesito. Vale. Vale. Fijaros aquí en tasks. Fijaros cómo está codificado, ¿vale? El título tiene el producto, este ampersand and y la dirección. Y luego en las notas de la tarea tengo la latitud, el ampersand y la longitud. Vale, o sea que este ampersand están aquí puestos para luego poder separar esos dos valores, esos dos datos. Cuando yo necesite acceder a cada dato por separado, tendré que buscar ese AND, que es un separador, y poder coger la información que está a los dos lados. Vale, pero aquí cuando lo estoy creando como tarea, tengo que juntar esas dos informaciones con un AND en el medio, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo aquí, un poco para que no nos confunda.
Lo mismo ocurre con la latitud, la longitud, también de alguna manera le meto la. Vale, creo la tarea y la inserto. Todo con el API de Google Tasks. Recupero el ID, siempre cada vez que inserto en el medio de persistencia, es muy normal que sea el medio de persistencia el que le ponga el identificador. Vale, en vez de ponérselo yo, desde los dados, lo normal es que cuando digo crea, bueno, pues hago la inserción y es el medio de persistencia que le pone un identificador único, es el que es capaz un poco de gestionar esos identificadores porque tiene todos los valores insertados. Bueno, pues siempre, si eso es así, tengo que finalmente ir a recuperarlo, ¿vale? Una vez que lo ha creado, ya tiene el ID, lo recupero y se lo doy al objeto del modelo. Vale, actualiza, pues lo mismo, ¿vale? Actualiza en realidad, no estoy actualizando, como os decía, no vamos a actualizar repartos, no hay funcionalidad en la aplicación. Elimina, pues utilizo el delete, ¿vale? Tengo que utilizar el ID de la lista de repartos y el ID de reparto. No me vale solamente para borrar una task, no me vale solamente el ID de la task. El API REST me pide también el ID de la lista de tasks donde está metida. ¿Vale? Entonces tengo que tener esas dos informaciones por requisitos del API de Google. ¿Vale? La recuperación, pues un poco parecida, ¿vale? Utilizo también el método get de la clase tasks, ¿vale? Del API de Google. Una vez que lo tengo, fijaros que tengo que ahora separar esas informaciones que uní con un AND, ahora las tengo que separar. Entonces, separo con un explode, separo la información de title y de notes, y eso me va a dar el producto, la dirección, la latitud y la longitud. ¿Vale? Los meto, los paso como parámetros, cada uno de ellos, al constructor de la clase de reparto. Establezco el ID, tanto de su lista de repartos como del reparto mismo, y retorno el objeto, que es todo lo que retorna, en realidad es un objeto reparto. Vale, pues esos son los dados. Y esta es un poco la base, con lo cual ya tengo mi controlador que ya puede tirar de muchos recursos, ya puede tirar de muchas ayudas. Cuando reciba la petición el controlador, ya puede decir, pues esto se lo doy al DAO. Pues esto se lo doy a tal objeto. Pues construyo este objeto y le pido al DAO que lo elimine. Con lo cual, todas las acciones del controlador son muy cortitas. ¿Vale? Un controlador tiene que verse en este formato que utilizamos, tiene que verse más o menos de esta manera. ¿Veis? Fijaros, ¿no? Todo esto son las peticiones. ¡Pum! Esta es un poquito más larga, pero como veis, el SIF, bueno, no son demasiado largas. No tenemos 40, 50 líneas de código, ¿vale? En cada petición. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a delegar, tanto en los DAOs como en ciertos objetos de servicio que tenemos, que nos calculan la latitud, la longitud, todas estas clases que nos van de alguna manera apoyando porque van asumiendo responsabilidades asociadas con la funcionalidad. Vale. Vamos a ver los pseudocódigos. ¿Alguna duda hasta ahora? Como digo, Va bien. ¿está bien? Bueno, si tenéis alguna duda sobre el código que veis o sobre lo que os cuento, interaccionar sin problema. Os voy a recordar un poquito cómo era la lógica de utilización de auth en el ámbito del pseudocódigo, ¿vale? El otro día lo vimos en el código mismo. Vamos a verlo desde el ámbito del pseudocódigo. Recordar, el código tenía, a ver cómo lo podemos, el pseudocódigo o el código. Recordar un poquito cuál era la situación, ¿no? La situación era la siguiente. Cuando este código de auth se pone en marcha, o el script del controlador se pone en marcha y está utilizando auth, puede ser que o bien me está llegando una petición de redirección de URI hacia el cliente auth que me viene de Google y me está enviando el código de autorización. No sé si requerís que lo... Me voy a volver otra vez
voy a volver otra vez a revisar esto. Si no, lo voy a explicar y se va a quedar todo muy confuso. Prefiero explicar menos y que lo que explique tenga más sentido. Acordaros un poco de estos gráficos. Vale, vamos a recordaros de nuevo. ¿En qué consistía? Esta es Repartos DAO, esta es mi aplicación en la que estoy construyendo lo que estoy ahora presentando, que en este caso se llama Printfast, ¿vale? Y lo que hace es imprimir álbumes de fotos. Y yo soy el usuario final, ¿vale? Al que Printfast me va a pedir permiso para poder acceder a mis fotos en mi repositorio privado, ¿vale? Y obviamente eso genera un problema porque Printfast de ninguna manera tiene acceso a mis fotos, a no ser que el garante de mis fotos, que es Google Fotos o Picasa, le dé acceso. Para darle acceso tiene que involucrarme a mí, Picasa, tiene que pedirme permiso a mí. Y solamente habiendo dado permiso a ese acceso de esta aplicación a mis datos, le dará acceso a Picasa a recoger mis fotos. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, cuando yo le digo que sí, que quiero utilizar mi plataforma o mis datos que están en la plataforma de Picasa, y yo selecciono qué plataforma, podría haber más plataformas aquí, está Flickr, imagino que estas ya son antiguas, ya ni existen, quizá. Bueno, digo mi Picasa. ¿Qué hace Printfast? Printfast lo que hace es hacer una redirección al navegador para que el navegador ahora vaya a una URL de Picasa. Con lo cual, él de alguna manera sale de la interacción que está teniendo el cliente, él de alguna manera, Printfast, se evade, ¿vale? Y lo que arranca, lo que comienza, es una comunicación directa entre el cliente y Google, que es esta otra ventana de aquí. ¿Vale? Entenderlo de la redirección, ¿eh? Esto es muy sencillo. Cuando en el servidor se detecta esta petición, se ejecuta un script y hace un header location. Le envía al navegador diciendo, oye, en realidad tienes que ir a esta otra URL. Y el navegador sigue las instrucciones y cambia la URL. ¿Vale? La URL original, que fue la que envió esta petición a Printfast, la cambia y ahora la manda a Picasa. Obviamente esto va a ser una URL muy compleja, porque aquí está, digamos, el punto, el endpoint del servidor Auth 2.0 de Google, ¿vale? Nosotros, luego si lo vemos con el depurador, una URL muy complicada, no es picasa.com ni google.com. Vale, pero la cuestión es que estoy hablando directa, el usuario está hablando directamente con Google y le pide que se autentique. Si es que no se ha autenticado Google, si es que no detecta que te has autenticado ya en tu navegador, que tengas una sesión abierta, si la tienes, pues posiblemente diga, pues como ya tiene una sesión abierta con su usuario y password, pues no lo voy a molestar más. Ya se cree que eres quien eres. Pero si no tienes una sesión o quieres abrir con otra sesión, te va a pedir que te autentiques. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ese usuario va a dar permisos a Printfast. Entonces, Google tiene que asegurarse de que tú eres el usuario al que le va a dar acceso a Printfast. Entonces, esta autenticación es muy importante. Entonces, yo me autentico, ¿vale? Y cuando esto tiene éxito, lo que hace ahora Google es volver a redireccionar el navegador. Ahora él se va de la comunicación o de la interacción y aparece de nuevo Printfast. Esa redirección que le manda el navegador es otra URL que ahora dirige y ahora apunta a Printfast. Pero no es un Printfast cualquiera, ¿vale? Sino que es un Printfast con parámetros, con cierta información, con ciertos parámetros. Este mensaje get lleva parámetros asociados. Y este parámetro code es el código de autorización. Así que esta es la manera que tiene Printfast de recibir el código. ¿Por qué? Pues porque va en la URL de redirección. Va anexo a la URL, completa de alguna manera esa URL con esta información de parámetros. Vale, entonces, nosotros en Printfast, en nuestro script de control, tenemos que tener en cuenta esta posibilidad de que la petición que nos esté llegando
es esta redirección que nos llega desde Google con el parámetro del código. ¿Vale? Siempre tenemos que tener una casuística, en la casuística de posibles acciones, una de ellas es, oye, me llega un código de autorización como parámetro get, porque si es así, tengo que tener cuidado, tengo que recogerlo, porque tengo que iniciar de alguna manera, porque con este código, acordaros, el siguiente paso era cambiarlo por un token de acceso. ¿Vale? Estos tokens conviene guardarlos en las sesiones, pues para mantenerlos y que no tengamos que seguir todo este proceso cada vez que queramos acceder a una información de Google Tasks. ¿Vale? Sino guardarlos en la sesión. Sabéis que tienen, que es una hora de duración, ¿eh? Luego podemos refrescarlos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, lo habíamos visto esta parte inicial, ¿vale? Que tenemos en el script, en index, ¿eh? Ahora me voy a centrar bastante en index. Básicamente lo que hacemos es toda esa interacción de auth2. Este fichero de credenciales es el fichero de credenciales que yo me he bajado de Google cuando he dado de alta esta aplicación para decirle a Google que va a utilizar auth2. ¿eh? O sea que cuidado, toda esta operativa no es solamente escribir código y que funcione, no, no, tú por adelantado tienes que registrar tu aplicación en Google. ¿Vale? Y él te va a dar unos credenciales para que puedas acceder a ese servicio de auth2. Si no tienes esos credenciales, por mucho que tengas aquí más o menos todo esto montado, Google va a rechazar la petición que le llegue para poder realizar esta operativa de auth2. Entonces, estos credenciales importantes que están en esta, es lo que se encuentra en este ficherito de entorno, en el campo auth2 credentials, es el nombre del fichero, no las credenciales que hay dentro. Vale, vosotros descargaros el fichero JSON entero, le dais un nombre a ese JSON y en la propiedad auth2 credentials que tenéis en env, ¿vale? En este ficherito env, ahí ponéis el nombre del fichero, ubicarlo en nivel más alto, yo lo tengo aquí en credentials client secret.json, ¿vale? Lo tenéis ahí. Vale, construís el objeto cliente, esto también es de la librería de Google de auth, ¿vale? Esto es código que se requiere, que ya viene también preparado, que lo tienes que instalar vía Composer para hacer esa operativa de auth. Esto ya lo explicamos, por eso no estoy entrando en demasiado detalle. Vale, la cuestión es que efectivamente tengo que tener esta casuística contemplada. Vale, me llega un parámetro llamado code en un mensaje get. Si es así, recupéralo, ¿vale? Porque a través de ese código de autorización vas a poder hacerte con un token access, ¿vale? Access token. ¿Vale? Y este token que te da Google lo guardamos en la sesión. ¿Vale? Y también guardamos el token de refresco, por si queremos en un momento dado refrescar ese token porque ha expirado, la sesión todavía no ha expirado, pero el token sí. O sea que tenemos todavía token de refresco, porque pensar que, claro, estos tokens los estoy metiendo en una sesión PHP. Las sesiones PHP también expiran. Podría configurar, ¿no? Cuánto tiempo va a durar esa sesión PHP. Pero en teoría esas sesiones también expiran. Si ha expirado la sesión y ya no puedo acceder ni al token ni al refresh token, ¿qué va a ocurrir? Pues básicamente lo que se va a detectar es que no tengo acceso a ningún token y vamos a iniciar todo el proceso de nuevo, de volver a redirigir al cliente hacia Google para que Google le dé a la aplicación un código de autorización, poder convertirlo en un token de acceso, etc. Vale, entonces, esta es una casuística. Otra casuística, pues que comprobemos que tenemos ya un token en la sesión. Vale, imaginaros, me llega una petición, no es esta, ¿vale? Con lo cual vengo a este otro if, compruebo, tengo un token, porque si ya tengo un token en la sesión, posiblemente ya pueda tener acceso a las tareas, al Google Tasks, ¿vale? Porque utilizando ese token, lo que puedo hacer o bien establezco el token directamente, compruebo si está expirado
Si está expirado, intento refrescarlo con el token de refresco. ¿Vale? Y si no está expirado, pues directamente lo que hago es ya poder utilizarlo, ¿vale? En cualquier otro caso, si yo, por ejemplo, detecto que está expirado y no soy capaz de refrescarlo, por la razón que sea, ¿vale? Ha habido un error en el refresco de ese token, lo que hago es ya eliminar esos tokens de la sesión y volver a iniciar el mecanismo de petición de un nuevo token. ¿Cómo pido, cómo inicio ese mecanismo de un nuevo código de autorización? Pues fijaros, aquí, este client create auth URL, este método, es el que me va a construir esa URL grande que os digo que va al servidor auth2 de Google, con el que voy a redirigir al navegador para que ya inicie la solicitud o inicie la interacción de autenticación con Google, que le va a decir, oye, ¿le das permiso a la aplicación? Esta ventana aquí que veíamos. Una vez que estaba aquí en PrintFast, pero en un momento dado, ¡pum!, pongo al usuario en contacto con picasa.com. Bueno, pues ese contacto en realidad es la URL que me da este método. Es una URL compleja, por eso, en vez de dejar que el programador la copie o la pegue o haga cosas con ello, directamente han creado un método que te da esa URL para que tú simplemente la recuperes y de alguna manera puedes hacer esa redirección directamente utilizando el valor que te ha dado este método. Iván, Sí, yo Luis. una pregunta, ¿por qué allí cuando le pides el código, luego lo de la sesión del token? Pues porque es como un segundo nivel de seguridad. No había terminado la pregunta, disculpa. Vale, perdona. Es que veo que ahí dice, mira, sesión de token igual a dólar token. Y abajo, Sí, refresco token igual a token. O sea, no sé si ves que es distinto. ¿Por qué es distinto? O sea, sí. Aquí, vale, cuando yo hago el Fetch Access Token with Auth Code, aquí en token hay muchos campos. sí, Hay varios campos. No solamente un valor, sino que es un objeto con varios campos, un array. sí. Entonces yo el array completo con todos los campos lo meto en token. Y luego es verdad que podría ahorrarme el añadir un nuevo dato, porque en realidad este refresh token está ya dentro de token. Como veis, para acceder al refresh token, lo que hago es, a partir del array token, recupero un refresh Ah, token. Pero por tener los dos tokens de alguna manera ubicados en campos distintos. Pero podría simplemente haber guardado el token en sesión de token. Y luego, si vale, quiero el refresh token, pues cojo el token y accedo a su campo refresh token. Vale, entiendo que te suene un poco raro, porque en realidad, como digo, esta variable tiene ya uno de los campos es refresh token. vale, Vale, lo meto completo y luego en otro campo meto un trocito que es solamente lo que corresponde a refresh token. Y puedes decir, vale, pues a lo mejor con meter solamente dólar token valdría. Vale. vale. Muy bien. Vale, pues esta es toda la parte de auth. Vale, y ahora arrancamos con la parte de todas las peticiones que me pueden llegar. Y esas peticiones, en el ámbito de tasks, van a estar utilizando este servicio, este objeto, que yo creo aquí, dólar servicio. Fijaros que para yo poder crear este objeto de esta clase, Google Service Tasks, tengo que pasarle dólar client. Y dólar client es este objeto que he estado trabajando aquí en la parte de auth. O sea que si dólar client no se ha creado correctamente, no tiene el token de acceso correctamente, etcétera, este objeto no se podría crear. Vale, no se podría crear. De hecho, en las situaciones en las que yo detecto que no he podido hacerme con un token, fijaros que hago la redirección y luego hago un die. O sea que el script no pasa de aquí. Y tampoco pasa de aquí si es que tampoco he detectado que tengo el token en la sesión. Vale. O sea que para llegar a esta parte del código, yo he tenido que haber trabajado o bien por aquí, o bien por aquí, sí, pero en estos cells, si yo entro en esos cells, la lógica hace que el script se pare aquí. Porque como no tengo el token, no tiene sentido que yo pretenda crear
un objeto de la clase Google Service Task porque obviamente este cliente no está bien configurado, no tiene los tokens de acceso. ¿Vale? Y cuando yo quiera utilizar el API de Task me va a decir que no tengo los permisos. Vale, entonces venimos al controlador. Vale, y bueno, vamos a ir poco a poco viendo la casuística. Como veis, hay bastantes casos, pero vamos a ver un poquito la casuística a la que puedo llegar. Por ejemplo, estos dos tienen que ver con estas dos primeras, uy, lo tengo aquí, peticiones. Vamos a ir trocito a trocito. Estas son estas de aquí, ¿vale? El valida nombre lista de reparto y nueva lista de repartos. Vale, si yo quiero valida, en principio va a ser una petición Ajax, ¿sí? Voy a lanzar un script Ajax. Aquí no está representada la parte de Ajax, ¿vale? Está solo representada la parte de PHP. Entonces, bueno, vale, entonces, ¿qué puede ocurrir? Como es Ajax, os voy a mostrar en el código. Lo que va a ocurrir es, cada vez que se active, cada vez que se... vamos a ejecutarlo. Tengo por ahí ejecutado, yo creo. Tengo por aquí... vale. Voy a poner el depurador. Vamos a empezar a ver código con depurador también, a nivel de diseño, y también vamos a bajar a la depuración. Si me lleva más tiempo, bueno, lo podemos trabajar en otra tutoría. Vale, entonces acordaros, ¿no? Siempre muy importante los depuradores, las fuentes. Y estoy en este JavaScript, ¿vale? Este JavaScript es el que me va a validar bien la fecha, porque no es posterior a la fecha de hoy, o bien va a iniciar la comunicación Ajax con el servidor para que me valide si la fecha que yo he puesto está libre. No se ha creado ya una lista de reparto con esa fecha. Entonces, como siempre, ¿cómo funciona en Ajax? Bueno, pues primero establezco un handler al evento que va a lanzar, va a disparar todo el proceso de comunicación Ajax, que en este caso es un submit de este form, ¿vale? Y este form es básicamente esto que tengo aquí, solamente estos dos elementos. Este es el botón de submit y este es el input, ¿vale? Del formulario. Fijaros que en esta vista, esto es importante, en esta vista hay muchos formularios. Vale, aunque no lo parezca, pero hay varios formularios. O sea que también tenéis que tener un poco en mente que puede haber páginas que tengan distintos formularios para llevar a cabo distintas operativas de la página. Vale, entonces, si yo le doy, como veis, cuando se ha cargado la página, se ha establecido el handler, el event handler, ¿vale? Una vez que tengo la página delante, si yo ahora interacciono con ella y genero algún evento asociado a algún manejador que se haya definido previamente, pues ese manejador se activa. ¿Cuál es el manejador que se pone en marcha? Pues aquí dice, cuando sobre este botón o sobre este elemento con este ID, ¿vale? Fijaros, este hash significa el elemento que tenga ese ID y se produzca un evento submit sobre él, ejecuta la función validaForm, ¿vale? Pues le he dado al submit y lo que ha hecho es poner en marcha o activar la función validaForm. Vale, pues aquí, como vemos, lo que hace es enviar, comprobar la fecha, la lee, mira a ver si es menor que la fecha actual, si hay error, pues directamente establece el error, ¿vale? Como veis, como no he metido nada, me ha dicho directamente que la fecha no es válida, ¿vale? Y me aparece el mensajito. Sin falta de cargar nada, de mandar nada al servidor. Esta es la ventaja, ¿no? De trabajar con validaciones en el cliente. No has molestado al servidor para nada. No ha habido comunicación ninguna, con lo cual el servidor no tiene interacciones, no consume recursos, etcétera, etcétera. Vale, vamos a
Vamos a ponerle una fecha, vamos a ponerle una de las que existe, por ejemplo, el 14 del 5, el 16 del 5. Venga, que ya existe. Así funciona, no sé. 16 del 5. ¿Vale? Vamos a volver a lanzar otra vez el... Vamos a lanzar el depurador. Vale. Vamos a... Vale, nos ubicamos otra vez. Aquí ya hemos dado el dato. Creamos una nueva lista. Nos vuelve a activar la función. Vale, vamos a ir depurándolo paso a paso. Ahora no hay error como tal. ¿Vale? Y entramos ya en la comunicación Ajax. Fijaros, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a enviar una petición con este nombre de acción. Valida nombre lista reparto, ¿vale? Lo añado como datos a la información que le envío vía JSON, ¿vale? Va a ser una comunicación post, con lo cual yo tengo en el servidor, tengo que estar pendiente de que llegue esta petición. ¿Vale? Es una de las casuísticas, una de las posibilidades. Y en ese caso, ir a la base de datos y hacer esta lógica. ¿Vale? Valida nombre lista de reparto, leo la fecha que me llega en esa petición post, recupero las listas de reparto, le digo al DAO, oye, recupérame las listas de reparto que están ahora en la base de datos, establezco si esa fecha está o no, ¿vale? Y si en principio está en error, pues le envío el flag de error de vuelta con un ficherito JSON para que JavaScript lo pueda visualizar y lo pueda montar en la vista, ¿vale? O sea que esta sería un poco esta línea. Vale, no vamos a hacerlo directamente, no hemos puesto puntos de interrupción en el servidor, pero bueno, lo vemos directamente. Entonces, voy a mandar el Ajax, pero voy a poner un punto de interrupción aquí para ver qué es lo que nos devuelve el servidor. Vale, se lo dejo correr. No, perdón, lo dejo correr, vale, y lo paramos aquí. Aquí ya me ha llegado. Vale, y como veis, en la respuesta me dice error nombre lista reparto true. Ha detectado que hay un error. Pero ha hecho toda esa operativa, el servidor, ha utilizado el DAO, oye, dame las listas de reparto, a ver si hay alguna que esté ese día, comprobado. Ah, pues sí, pues hay una ya en el día 16, con lo cual esto es un error, tienes que corregirlo. Vale, y desde esa misma función establece el error para que aparezca de la misma manera en la pantalla. Vale, de nuevo, no se ha recargado esta página. La página se ha quedado como estaba. Lo único que se ha añadido es este mensajito aquí abajo. Vale, si sin embargo yo sí quisiera, vamos a crear otra para el día 17, ¿vale? Hago la lista de reparto, ocurre lo mismo, se hace la comprobación, vale, me llega, ahora me dice que es falso, no hay error, ¿vale? El error es falso. Este flag de error me llega falso, o sea que, ¿qué hago entonces? Fijaros, lo que hago es enviar una nueva petición al servidor con la fecha tal como se introdujo, obviamente, en el formulario. O sea que la operativa es, oye, compruébamelo, me lo comprueba, está bien, vuelvo otra vez a enviar una petición, esta vez con otro título, con otro nombre, en este caso estoy pasando este nuevo parámetro, nueva lista de repartos igual a true, y ahora lo que va a hacer el servidor es, una vez recibida esa petición vía get, porque esto es una petición get, ya va a tratar esa nueva petición diciendo, bueno, si me envía esta petición es porque todo ha ido bien, que previamente se ha hecho la comprobación, sé que todo ha ido bien, lo único que tengo que hacer es crear esa nueva lista de repartos. Y esa nueva lista de repartos es esta de aquí. Entonces, leo la fecha y el nombre, creo una nueva lista de repartos y se la paso al DAO. Persístela. ¿Vale? Y construyo, esta vez sí, tengo que recuperar todas las listas de reparto que vienen con sus repartos y vuelvo a reconstruir la vista, esta de aquí. ¿Vale? La que vemos siempre, esta de aquí. Ya esta vez incluyendo esa nueva lista de repartos. Vale, entonces voy a dejar que corra. A ver. Vale, y ya me ha devuelto de nuevo la vista, pero ya tengo aquí la nueva lista de repartos del día 17. Vale,
En este punto voy a mostraros así por encima la vista, ¿vale? Que es una vista que tiene su intríngulis, ¿vale? La vista más complicada, porque hay una que del formulario de reparto, o sea, no tiene nada, pero esta de repartos es un poquito más complicada, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo, bueno, voy a hacerlo de otra manera. Voy a intentar, esto lo voy a cerrar para que, ¿vale? Quiero ponerla una encima de otra para que veáis un poco qué corresponde a qué. A ver si puedo. Entonces, vale, esto quisiera bajarlo un poquito. Vale. Aquí. Y ahora quiero esta colocarla también, pero aquí abajo. Vale. Un poquito más ancha. Vale. Un poquito más estrechita. Vale, pues vamos a intentar un poco ir cuadrando. Obviamente extendemos a PP, que no es demasiado compleja, es básicamente la parte más genérica. Pero aquí tenemos esta parte de gestión de repartos, ¿vale? Esta parte de aquí la tenemos aquí y tenemos un formulario, ¿vale? O sea que hay un formulario con su ID, su acción, etcétera, etcétera. Dentro de este formulario tengo el botón, ¿vale? Es este botón de aquí y el input, ¿vale? Que es este input. Y tengo también, para que Bootstrap trabaje con la retroalimentación esta de errores, tengo un invalid feedback, ¿vale? Asociado a este input. ¿Vale? Después, ¿qué tengo? Después tengo un for each. Y ese for each me va a construir de manera iterativa todas estas secciones. Esta, cada lista de reparto con sus repartos. Esta, ¿vale? Todos estos son elementos que se construyen a partir de cada elemento de este array lista reparto. Si no tiene, obviamente, si no tiene ningún reparto, pues aparecerá, se sube un poquito más, aparecerá vacío, ¿sí? Aparecerá vacío. Como veis aquí, ¿sí? Estos que tenemos aquí abajo parecen vacíos, ¿vale? Pues porque no hay repartos dentro de la lista de repartos. Vale, entonces cada lista de reparto va a tener a su vez un formulario. Es decir, esta parte de aquí arriba también es un formulario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo un montón de botones. Y además tengo unos inputs hidden. Y aquí de nuevo, tenéis que meter información, es muy útil el poder meter información escondida dentro de los formularios, porque como veis aquí yo no tengo ninguna información mostrada que muestre el ID de esa lista de reparto. El ID es muy importante, los IDs son muy importantes, porque es la manera que luego tengo de acceder a los elementos en sí, en los medios de persistencia. Y aquí no tengo el ID mostrado, ¿no? La gente que diseñó dice, no viene a cuento tener aquí un ID mostrado. Pero lo necesito, porque cuando yo diga borrar, el script de control necesita hacerse con ese ID. Vale, y en principio no lo puedo guardar en la sesión, porque aquí hay muchos IDs. Vale, no sabría muy bien, cuando me llegue algo de borrar, no sabría muy bien qué ID. Otra cosa es que yo lo metiera de alguna manera, si lo quiero hacer vía get, podría meterlo, ¿no? En la URL asociada a la petición get de este botón. Pero si lo quiero hacer por post, lo que va a viajar, si yo le doy a un botón submit de un formulario, son los elementos input. Entonces, ¿qué me conviene? Meter este input hidden, ¿vale? Con el ID de la lista de reparto. Entonces, aquí tendré hidden el ID de esta lista de reparto, aquí el de esta. Si lo vemos en el navegador, en las herramientas de desarrollador, vemos cómo efectivamente tenemos este form asociado al repartos del 2204, que es este de aquí, y veis que aquí, en este div, tengo efectivamente el valor del ID de esta lista de reparto, ¿vale? Y en los distintos
diffs que se montan por cada una de ellas, pues tendrá el ID correspondiente. De tal manera que cuando yo le dé a borrar, ¿vale? A este botón de borrar, va a viajar esta información, este ID, que recoge el servidor, el script PHP del servidor, y con ese ID ya puede decírselo al DAO. Dice, oye, bórrame esta lista de reparto. ¿Vale? O sea que tenéis que pensar también qué información vais a ir infiltrando en los formularios o en las páginas para que luego cuando esa información se requiera y que el servidor la necesite para llevar a cabo la petición que llega, también exista, ¿no? Y también esté disponible. Vale. ¿Vale? Cada reparto, ¿veis? Aquí dice, primero mira a ver si la lista de reparto tiene repartos, utiliza get repartos, a ver si tiene. Si los tiene, tengo que ir también creando estas filas, ¿vale? Tengo que ir creando estas filas. Entonces tengo aquí otro for each. ¿Vale? Entonces, ¿qué he creado? Bueno, pues aquí arriba, como digo, he creado este formulario de aquí arriba. Después he creado aquí esto que veis aquí, esto que veis aquí arriba, esto que veis aquí, es esta fila con el mapa ruta, ¿vale? Que es otro pequeño botón que tengo aquí con el mapa ruta. También tiene información oculta, también tiene el ID de la lista de reparto, porque para yo poder visualizar el mapa de la ruta, tengo que tener los IDs de la lista de reparto para poder acceder a los repartos, para poder colocar todos los elementos adecuadamente en el mapa. ¿Vale? O sea que también aquí hay información oculta. Y luego ya paso a montar cada una de las filas que están dentro de la lista de reparto. Y eso, de nuevo, lo hago con un for each. ¿Vale? Obtengo los repartos dentro de la lista de reparto en curso. Este es un for each dentro de otro for each. ¿Vale? For each de arriba me itera por todas las listas de reparto y el for each de dentro, por cada lista de reparto en curso, me itera en todos sus repartos. ¿Vale? O sea que se construye de alguna manera a dos niveles. Entonces tengo el reparto y voy montando ese reparto con este formato, ¿vale? Le establezco un identificador. También podéis jugar con los identificadores. Esto es otra cosa que se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor en un momento dado, cuando los quiera ordenar, me viene bien que esos identificadores, primero, me viene bien montarlos para que sean únicos, ¿vale? Y para que sean únicos, yo tengo que hacer alguna estrategia de nombrado para que no se repitan. Entonces, una estrategia muy sencilla para darle un ID es decir, bueno, pues si yo concateno el ID de la lista de reparto, un guión y el ID del reparto, yo sé que el ID que le doy a este elemento, el ID HTML de este elemento es único, ¿vale? Que no va a haber combinaciones que se repitan de lista de reparto y de reparto ID. ¿Vale? Y además eso me viene bien, porque luego cuando los tenga que mover, si es que los quiero ordenar, puedo montar esos IDs con jQuery, acceder a esos elementos del DOM y con el API del DOM recolocarlos, o bien con el API de jQuery recolocarlos. ¿Veis? Un poquito. También es importante trabajar con ese conocimiento de que yo puedo de alguna manera manipular los IDs, nombrarlos de una manera que luego me resulte más sencillo manipular esos elementos dentro del DOM. Vale, pues cada uno de estos elementos dentro tiene otro formulario, ¿vale? Obviamente porque aquí tengo botones asociados a esta fila. Estos dos botones están asociados a esta fila, estos dos a esta, estos dos a esta. Pues cada uno es un formulario distinto. ¿Vale? Y fijaros, también tengo información oculta. Por cada uno de ellos tengo el ID de la lista de reparto. ¿Por qué? Porque cuando quiera borrarlo, cuando quiera borrarlo, acordaros que el API REST de Task no solamente me pide el ID de la tarea, sino me pide también el ID de la lista de tareas a la que corresponde, en este caso la lista de repartos. Con lo cual necesito esos dos datos. Si yo le doy a borrar, lo que va a viajar es la información que esté dentro de este formulario. Y yo ahí, dentro de ese formulario, tengo que meter esos datos ocultos. ¿Vale? La lista de reparto ID, el reparto ID, la latitud y la longitud. ¿Por qué la latitud y la longitud? Bueno, pues también, ¿no? Si le doy a mapa, también requiere los datos de latitud y longitud, de dónde está ubicado.
¿Vale? Y luego tengo estos dos botones de Submit, el borrar y el mapa. ¿Vale? Que de alguna manera permitirían que esas operaciones llegaran al servidor. ¿Vale? Y lo demás se repite. Lo demás se repite. Vale, pues me queda poquito. No lo voy a poder terminar hoy. Me queda, bueno, no sé, vamos a quizá, porque ya lo único que me queda es hacer bueno, me queda poquito, sí, porque la parte de JavaScript, no sé si me va a dar tiempo a revisarla. Y puede ser interesante que también tengáis un poco esa perspectiva. A ver. Entonces, vamos a ir paso a paso un poco con las operaciones que me pueden llegar, ¿no? Y decía, las podéis ver o aquí en pseudocódigo, ¿vale? Si tenéis esto, significa que se muestra una vista, ¿sabes? El script en alguna de esas ramas condicionales puede terminar mostrando una vista, puede terminar enviando un JSON Ajax o puede terminar haciendo una redirección, ¿vale? Haciendo una redirección, como hacíamos aquí, ¿no? En un momento dado redirigíamos. Esas son las tres de las maneras que hemos visto que puede terminar la ejecución de un script PHP. Una es lanzando una vista de vuelta, haciendo un blade run. Puede ser creando un ficherito JSON, haciendo un JSON encode de cierta información que tú has colocado en alguna variable PHP, encodificarla en JSON y reenviarla de vuelta, ¿vale? O puede ser hacer un header location a una URL distinta, ¿vale? Esas son las tres, de alguna manera, situaciones que nos hemos encontrado y que hemos visto para rematar la funcionalidad del servidor. Vale, entonces esta la hemos visto, la de validar, hemos visto... bueno, la hemos visto ejecutar, pero básicamente ¿qué hacemos? Cogemos la fecha, creamos un objeto datetime con esa fecha, la construimos con la fecha format, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo, sí. Comprobamos, recuperamos con el DAO, le decimos al DAO que recupere todas las listas de reparto, comprobamos si ya está esa fecha, ¿vale? Aquí básicamente lo que estoy haciendo es, por cada una de las listas de reparto, estoy viendo si el nombre contiene la fecha, ¿vale? Tal como la ha metido el usuario. Si es así, si existe el inArray, esto me va a devolver true y es lo que yo asigno a la variable de error. ¿Vale? Le puedo asignar true o false, dependiendo de si la función inArray encuentra ese elemento en el array de fechas ya existentes comparada con la nueva fecha. Si sea como sea, el valor que le haya dado a error nombre lista de reparto es el que codifico en formato JSON, le pongo esta cabecera y este eco, esta información, que es la que de alguna manera se escribe en el fichero de salida para que se devuelva esa información al cliente, es la que se retorna, se recupera en el mismo Ajax, en la callback de éxito. ¿Vale? Si lo que quiero es crear una nueva lista de repartos, pues primero siempre intercepto o soy consciente de lo que se me está pidiendo, siempre acordaros, ¿no? Esta estructura, es interesante también que la practiquéis. Al final es una estructura condicional, pero voy en cada if, voy mirando qué condición es la que representa esta llegada, esta acción. Si este if se cumple, empezaría a tratarla. Aquí, ¿qué voy a hacer? Else, if, y else, if, else, if, else, if. ¿eh? Si no, si, tal, si no, si, si no, si, y voy tratando cada una de las posibilidades. ¿Vale? Si no, si lo que se trata es de una nueva lista de repartos, bueno, pues de nuevo cojo la fecha, con eso construyo este objeto datetime para luego manejar esa información y darle el formato adecuado. El datetime básicamente me permite luego formatear esa fecha adecuadamente. La concateno, porque el nombre que voy a tener en las listas de repartos siempre es el mismo, es la palabra repartos, un espacio en blanco y la fecha. Y tiene que tener ese formato. Vale, construyo el objeto lista reparto y delego en el DAO. Toma. Ya tengo el objeto lista reparto, ahora insértalo. Vale. Recupero todas las listas de reparto. ¿Por qué? Porque
lo que tengo que hacer es volver otra vez a reconstruir toda la vista, con todas las listas de reparto, incluida la nueva. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues el DAO me ayuda a recuperar todas las listas de reparto que hay y fíjate, esta vista que os presenté antes, lo único que tengo que pasarle es el conjunto de listas de reparto, el array de listas de reparto que están en tasks. Vale, es el único parámetro que tengo que pasarle, porque ya en ese array de listas de reparto, por cada una de ellas, a su vez, tiene la información de los repartos que contiene. ¿Vale? Y ya la vista se va encargando de, a partir de esa estructura, que es bastante compleja, porque es bastante información, pero se va encargando de ir metiendo, ir buscando dónde están los datos en esa estructura de datos para ir metiéndolo en la vista. Vale, borrado. Vale, pues muy sencillo. Yo recibo la lista de reparto ID, esto es el borrado de una lista de reparto, ¿vale? Y delego en el DAO. Oye, elimíname la lista de reparto que está asociada a este ID. Fijaros, no tengo, desde el script de control no toca para nada el API REST. Es más, este DAO, lista de reparto DAO, no es ni, el script de control no es ni consciente de que lo está haciendo con API REST hacia Google Tasks. Vale, podríamos al principio tener eso establecido en alguna variable de configuración y dependiendo de lo que hayamos configurado, pues construir un DAO que ataque a PDO o un DAO que ataque a cualquier otro medio, ¿sí? Y todo este código sería relevante porque, bueno, cuando llega ese momento, cojo el DAO que me corresponde y le pido que elimine una lista de reparto con este ID. ¿Vale? Todo eso es genérico y está al nivel adecuado. Vale, lo mismo, pues una vez que hago el borrado, vuelvo a recuperar todas las listas de reparto ya con esa modificación y la paso a la vista. Vale, y yo creo que lo voy a dejar aquí. Me queda rematar un poquito todas estas opciones y rematar finalmente el código JavaScript. Vale, y lo voy a dejar aquí. En la próxima tutoría voy a trabajar esto y voy a también a presentaros la solución de la tarea de la unidad 7. Vale, que queda por ahí pendiente y también os preparo un poco una explicación de la solución. Vale, y con eso hacemos esa tutoría y no nos va a quedar mucho más. Quizá nos quede una más. Vale, a partir está la del día 20, la del día 27, que lo que haremos es resolver algunos de los ejercicios de exámenes anteriores. Vale, o sea que en principio, aquellos que queráis, como digo, la solución está subida, aquellos que queráis dedicarle un ratillo y programarla, o al menos echarle un vistazo a cómo funciona y jugar vosotros con ella, la podéis descargar y podéis ejecutarla. Los que ya queráis empezar un poco a hacer un repaso un poquito más tarde con ejercicios más estándar o hacer los exámenes del año pasado, también es buen ejercicio. Vale, ¿Alguna vamos. preguntita? Muchas gracias. Sé, más o menos os ha quedado Sí, claro. sí, sí, la verdad que sí, así explicándolo se entiende. La Se cosa es entiende un hacerlo. poquito mejor, ¿No? ¿verdad? Se le ocurre que explicándolo se entiende un poquito mejor. Bueno, me alegro que por lo menos os haya facilitado un poquito el camino. Perdona, Iván, yo Pues quería hacerte una pregunta. sí, claro, claro, A ver, en relación con lo que hablábamos antes de NetBeans, sí, en la tarea del tema 6 usa servidor, ¿verdad? sí. Vale, pues yo todo el proyecto lo he desplegado con el built-in y me funcionaba, por eso te decía. Voy a cerrar ya la grabadora, ahora te lo... Vale. Bueno, bueno, sí, voy a cerrar la grabadora y lo... a ver. Yo me tengo que ir ya. Muchas gracias por la Claro que clase. sí. Venga, Luis.